Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este lunes 27 de noviembre para hablarles de política, por supuesto, porque han ocurrido muchas cosas durante el fin de semana. Estamos en medio de un trámite de la reforma a la salud, un polémico trámite que el presidente de la Cámara, Andrés Calle, había prometido que hoy se continuaba porque iban a trabajar de lunes a viernes. Pues bien, la plenaria de hoy se suspendió. Evidentemente no hay un ambiente para aprobar esta iniciativa por los llamados que han hecho los sectores. Y está con nosotros Enrique Gómez, porque ha interpuesto una demanda en contra de 3 ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro y de algunos integrantes de la Alianza Verde. Doctor Gómez, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Diego, muy buenos días, gran saludo a todos los seguidores y audiencia de Semana, ¿cómo se encuentran? Afortunadamente muy bien, doctor Gómez, gracias por estar con nosotros. Bueno, y entonces, la demanda que usted interpone, ¿por qué es? ¿Por las declaraciones del ministro Jaramillo? Claro, permítame hacer una precisión, Diego, en mi opinión, puede que yo esté equivocado. Hoy no se podía citar a la plenaria porque adicionalmente yo presenté una recusación con base en esas declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante la plenaria de la Cámara contra toda la bancada del partido Alianza Verde, recusación que no ha surtido trámite ante la Comisión de Ética. Pero como el doctor Calle, pues lo menos que le interesa es cumplir la ley quinta, entonces el hombre había citado bajo la premisa de que iba a ignorar esa recusación, y yo pienso que hoy el día se va a ir precisamente en la consideración que haga la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes a esa recusación como concepto previo necesario a la votación de la misma en la plenaria. Hemos interpuesto, mientras tanto, el día sábado, 2 denuncias, básicamente por el tema del fuero, con base en ese reconocimiento vergonzoso por parte de Jaramillo al reclamarle a la Alianza Verde que no le cumple con el voto de la reforma a cambio habiendo él y el gobierno entregado el disfrute, y cito, del SENA y el ICETEX a esa bancada y los puestos obviamente y contratos asociados a eso. Entonces denunciamos a la bancada ante la Corte Suprema por los delitos de cohecho, tráfico de influencias e interés indebido en contratos, y denunciamos ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema al ministro Jaramillo, obviamente, quien en primera persona y con cierto grado de orgullo vergonzoso alegaba él haber entregado eso con el nosotros plural, y a las ministras de Salud de Trabajo y Educación, que son las superiores funcionales de los directores del SENA y del ICETEX involucrados en este evidente hecho de concusión y cohecho por parte del alto gobierno, comprando los votos de los congresistas. Estamos hablando de la ministra Gloria Inés Ramírez de Trabajo y Aurora Vergara de Educación. Doctor Enrique, mire usted que cuando el ministro Jaramillo entrega esta declaración, pues hizo recordar inmediatamente lo que ocurrió con Gilberto Rondón, quien en un medio de comunicación con nuestros colegas dice pues que repartió puestos para que apoyaran las reformas del gobierno Petro. Esto es algo similar, ¿no? Sí, y por eso también denunciamos penalmente al doctor Rondón antes de que renunciara a la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro, y a 19 parlamentarios del Partido Liberal, tanto en Senado y Cámara. Hoy tengo de buena fuente que la Corte Suprema ha aperturado en ese caso, el del Fondo Nacional del Ahorro, investigación contra otros 8 parlamentarios, para un total de 27 parlamentarios investigados por cohecho, en este caso impropio, por recibir beneficios y dádivas por cumplir su deber. Y obviamente me viene a la mente inevitablemente pues la yidis política que todo el país recuerda con ocasión de ese acto legislativo que pretendía la posibilidad de una segunda reelección para el presidente Álvaro Uribe, y que le ha costado, qué sé yo, creo que unos 16 años de cárcel al ministro Sabas Pretel. Ese precedente no podrá ser ignorado por la Corte Suprema, porque era el mismo tipo de tráfico, el mismo tipo de acuerdo ilegal y castigado penalmente, pero aquí pues con una enorme diferencia: es que en este gobierno los parlamentarios se compran por docenas. No se trata de un artículo, sino de aprobar bloques y bloques de una reforma
que se ha venido pupitreando de manera descarada en la Cámara de Representantes. Y justamente por eso es que se ha frenado ese trámite, entre tantos otros temas, pero es que justamente los artículos más complejos son los que quedan. Quedan 55, 56 artículos y el presidente de la Cámara quiere que se voten en bloque. Diferentes partidos han dicho no, si vamos a dar la discusión, que sea artículo por artículo y hacemos las cosas bien. En este asunto ya la Cámara lleva 2-3 semanas y en esta que empieza pues ocurrirá lo mismo, doctor Gómez, porque pues los congresistas, o mejor el gobierno Petro no tiene las mayorías para que avance esta reforma, esto hay que decirlo. Esta recusación que usted presentó, doctor Enrique, la que nos comentó ahora, es en contra de todos los integrantes de la Alianza Verde, por ejemplo, incluso Catherine Jubinao, Catherine Miranda. Pues el ministro no hizo distinciones, ¿cierto? En su señalamiento, en ese reclamo airado de que le habían incumplido el contrato de compra de votos. Por eso pues no podía yo entrar a distinguir en la medida en que la fuente del conocimiento del hecho ilícito pues es la declaración misma del ministro. Todos tendrán, me imagino yo, con certeza la garantía del debido proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Es una corporación muy seria y sí funciona la institucionalidad, ya que no funciona en el gobierno nacional, pero pues es todo el bloque el que debería declararse impedido por esas declaraciones funestas y por el hecho claro de esa ambivalencia e incoherencia del Partido Alianza Verde, ¿no? Que recuerda usted, Diego, nos encajó 310 mil millones de pesos de la famosa consulta anticorrupción para entrar al gobierno de Gustavo Petro a hacer exactamente lo mismo que airadamente critican y criticaban en aquel entonces. Entonces yo no creo que de aquí a que se vote se resuelva la dualidad. No veo al dueño absoluto del Partido Verde, el señor González, que hoy dirige nada menos que el DAPRE, o al ex senador Londoño o al ex representante Toro, entregando de afán esta noche o antes de la votación el SENA, el ICETEX, el DAPRE. No creo que eso va a pasar, sería una bellezura, pues sería un acto verdadero de sindéresis, de coherencia, pero no lo espero del Partido Alianza Verde. Y las representantes que usted menciona, pues han sido vocales en algunos temas de la reforma de salud, pero han votado la mayoría de sus artículos. Yo tengo las actas individuales de los múltiples bloques y ahí las veo en verde. En mis cuadros están en verde, yo diría que en un 80 o 90% del articulado que ha surtido trámite a la fecha. Como usted bien decía, pues hay artículos de más implicación, aunque lo que ya haya aprobado es gravísimo. Hay artículos de más implicación que se esperaría que en un acto de seriedad el Congreso estudie uno por uno. Si los verdes llegan a votar lo restante, ¿se podría configurar el cohecho, doctor Enrique? Ya se configuró. Teniendo en cuenta, ¿ya se configuró? Claro. Porque no es solo mirar las fechas de posesión de Londoño y de Toro en el SENA y el ICETEX. Y obviamente hay que creerle al ministro. No podemos partir de la premisa de que no se le puede creer a los ministros de Estado cuando hacen ruedas de prensa. Pues si vamos a poner en duda que existió el acuerdo después de escuchar usted las declaraciones, pues entonces ¿cómo va a funcionar el futuro de este gobierno? Hay que creerle al ministro y hay que creerle que la intención del alto gobierno era darle, como dijo él, representación importante y el disfrute, que a mí el verbo pues me frunce, me deprime, porque no solo, pues obviamente todo esto tiene un reflejo penal, tiene un reflejo disciplinario. Obviamente estoy copiando estas denuncias para lo pertinente a la Procuraduría General de la Nación, pero es el tema del tono moral, o sea, hasta dónde podemos aceptar la degradación en estos afanes y empeños del gobierno y de su ministro Jaramillo de aprobar a las patadas esta reforma a la salud. Y obviamente el tono, él sale con el tono del justiciero pijado, pues, ¿no? Yo sí voy a disciplinar a estos tipos porque Velasco no pudo, que es pues también otra degradación de lo que se espera de ministros de Estado. No, y vemos tal desorden en el gobierno Petro que el ministro Jaramillo hace esta declaración y a las pocas horas el ministro Velasco tiene que salir a decir, hombre, mire, eso no es así, las palabras fueron equivocadas. En este sentido, doctor Enrique, digamos, la representación política siempre ha existido y ha estado en otros gobiernos, ni más faltaba.
El asunto de fondo acá es que en un par de ocasiones se les ha sacado en cara a las bancadas que tienen esa representación política, es decir, es como un mecanismo, yo no sé si se puede decir, pero como extorsivo. Pues hay extorsión de ambas partes. Hoy la que conocemos a fe cierta es la del gobierno hacia los parlamentarios, porque la amenaza era evidente en las declaraciones. O me votan o dejan de salirse de las sesiones plenarias o les quito el disfrute, como dice cínicamente este señor. Entonces sí hay indudablemente ese proceso de extorsión y no hay la garantía del cumplimiento de la ley quinta que reclama a los parlamentarios el de expresar su voto favorable o en contra en virtud de su convencimiento racional y de la adecuación íntima y autónoma que consideren tiene la ley sometida a su estudio. Nada de eso está sucediendo, es o me das esto y te voto o no te voto, y creo que pues no es el camino, y sobre todo me sorprende mucho porque yo pensaría que en el balotaje presidencial de 2022 casi todo el país votó en contra de eso, ya fuera por Petro o por el ingeniero Hernández. Se votó contra esa forma de aprobar las leyes y de hacer la institucionalidad que quedó casi que reglamentada, casi que, diría yo, justificada y legitimada en el gobierno de Santos. Eso antes siempre ha habido, los famosos computadores en oculto, unos señores que van y ofrecen y dan y quitan y ponen, pero esto ya es el otro tránsito, es que vinimos aquí para usufructuar, disfrutar de las entidades públicas, y obviamente se imaginará, el SENA tiene 40.000 contratistas, Diego, esa es la cereza. Con el escándalo que tiene ahora de contratación, ¿no? Que eso es otro asunto, pero ahí está. Pues es la cereza del pastel burocrático del país. No hay político en Colombia que no se desviva porque le entreguen el SENA a nivel nacional. Inmediatamente hubo el escándalo, no sé si usted lo vio, Dilian Francisca levantó la mano y dijo, no, yo sí le ayudo al gobierno, dámelo a mí que yo te voto juiciosa. Pues porque los politiqueros añoran eso. En todo el país nadie valida las condiciones de estos capacitadores, de estos instructores del SENA, nadie sabe ni siquiera si van o no van. De los pobres muchachos ahí les dan su certificado. Eso es un molino, eso es un circo. Ni hablar pues de las no sé cuántas sedes, creo que 50 sedes que tiene en el país, el mantenimiento de eso, la vigilancia de eso, pues eso es un fortín burocrático y contractual gigantesco que tiene Alianza Verde, que mientras tanto pues va en una bipolaridad, ¿no? Claudia López va contra Petro, pero Londoño y González tienen el plato lleno. Los parlamentarios unos dicen que se oponen al gobierno, pero mientras tanto pues se reparten decenas de miles de puestos a esa bancada. Por eso creo que no pueden votar la reforma de la salud en adelante. Pues esperaremos a ver qué ocurre. Doctor Enrique, finalmente el presidente Petro el fin de semana puso en sus redes sociales que si la reforma salud se aprueba, cosa que es bastante difícil, y si la Corte la tumba, la va a seguir presentando y presentando hasta que se apruebe. Los tiempos no dan, porque pues ya estamos cerrando el 2023. Si se aprueba, se aprobaría en junio del próximo año de 2024 y pues ya quedaría también una legislatura si la llega a presentar eventualmente, porque todo apunta a que si se aprueba, repito, cosa que es bastante difícil, la Corte la va a tumbar. ¿Qué opina sobre esta postura del presidente? No, pues es la demostración de su obcecación. A él no le interesa la institucionalidad ni el bienestar de los colombianos, él tiene su agenda. Todo esto es un gran circo, Diego. Yo lo he dicho mucho y lo repito, el plan B es el plan A. El plan B es quebrar a las EPS, tomar el control de las mismas a través de intervenciones para administrar, repartirse esos enormes presupuestos donde además no opera la ley 80, y bajo esa ruta de vigilancia y control de la mano del superintendente Blas Beltrán, que mucho sabe de liquidaciones fraudulentas. Acuérdense que está nombrado en el puesto sin haber pagado multas de carácter fiscal por
de los perjuicios causados como liquidador del Cari en Barranquilla, pues ellos saben bien de eso y saben que ahí hay toneladas de dinero en efectivo y que pues los pacientes no se dan cuenta de inmediato que se les está quitando la atención, se van muriendo, y yo no he escuchado nunca a un muerto presentar una PQRS, una petición, queja o reclamo. Entonces ellos van por eso y van bien encaminados. Mire, le puedo denunciar, le doy la exclusiva porque estamos completando la información. Famisanar, que es una EPS recién intervenida de propiedad con subsidio de CAFAM, que opera principalmente en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá y Bogotá, hoy día está colonizada por los adeptos políticos de Jaramillo. El ministro de Salud de Ibagué está lleno de tolimenses, entonces los tolimenses se quedan con Famisanar y por eso esa carrerón desaforado por intervenir en Sanitas y quitarle Sanitas a sus accionistas para poderla repartir después. No solo permite aceitar al Congreso, sino que además les permite igualmente a ellos acceder a la caja de estas entidades, que es sumamente grande. Pues doctor Enrique Gómez, gracias por haber estado con nosotros en Semana. Que tenga buen día. Diego, un saludo a usted y a toda la audiencia. Gracias. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para encontrar todas las noticias de Colombia y el mundo. Que tengan buen día.